Hoy nos toca el capítulo número 24 del segundo libro de Crónicas. El capítulo número 24 del segundo libro de Crónicas. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Padre amado, Señor Dios Todopoderoso. Dice así. El título del capítulo del día de hoy es Reinado de Joás de Judá. Reinado de Joás de Judá. Dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Talía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arco, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada. Y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuos en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años,
y 30 años era cuando murió. 130 años. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel, y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que los volviese a Jehová, los cuales le amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaban más alto que el pueblo, les dijo: Así ha dicho Dios: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todos el botín al rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias. Y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama. Y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeat, amonita, y Josabat, hijo de Sinrid, moabita. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, y aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Vamos al inicio. Reinado de Joás de Judá. Dice que de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Recuerden que ellos, el rey, en esas costumbres en aquellos tiempos, la persona podía reinar a partir de los 7 años de edad. Por eso que cuando a veces en las casas reales había masacres y eran desvividos, alguien los desvivía para quedarse alguien allí como rey. Siempre en la misericordia de Dios, recuerden que siempre salvaban al último, el menor. Siempre por misericordia, siempre guardaban, escondían al menor. Y el menor, estando muy pequeño, esperaban a que cumpliera 7 años. Lo escondían y después, si era pequeñito, ¿no? Después lo sacaban cuando ya tuviera 7 años, porque esa era la edad donde ya podía reinar. Que ya lo hemos visto, lo hemos leído en su caso. Entonces vemos que aquí dice que Joás
De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó. Recuerden que por ser niños, claro está que ellos no pueden tomar decisiones ni nada de eso. Y siempre estaba con ellos alguien que le aconsejaba, el sacerdote, alguien pues que estaba allí a su lado. Dice, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Fíjense esta bendición, que no siempre sucedía así, pero en este caso sucedió. El rey Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. O sea que Joiada era un sacerdote de Dios. Y pues gloria a Dios que hizo lo recto en ese tiempo delante de Dios. Ya sabemos que cuando un rey hace lo recto delante de Dios, eso primero el país está tranquilo. Los enemigos, Dios los hace estar en paz con ellos, dice la palabra del Señor. Y Dios prospera el camino y todas las cosas que haga el rey. Dios bendice al país. ¿Por qué? Porque el rey está haciendo las cosas correctas delante de él. Está en obediencia, está haciendo las cosas que a Dios le agrada. Y recuérdense que la obediencia trae bendición. Cuando un rey, en aquel tiempo que le decían rey, pero es como si hoy se dijéramos el presidente. Cuando un rey o un presidente hace lo recto ante los ojos de Jehová, eso como consecuencia, vamos a decir así, trae, pero es bendición. Bendición a su vida y bendición también al pueblo. Pero cuando un rey o un presidente hace lo malo, eso acarrea maldición el presidente, pero también acarrea maldición el pueblo. Porque recuerden que el rey o el presidente están en autoridad. Es una autoridad que está allí, reinando. Entonces dice, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Por eso que la palabra del Señor dice que estemos orando, que oremos por lo que está en eminencia, en autoridad, para que vivamos tranquila y reposadamente. Si el pueblo no ora por los líderes, por los presidentes, ahí pues va a haber problemas. Porque el Señor manda a su pueblo a orar, que estemos orando por ellos. Y dice, ok, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, el rey, y reunió a todos los sacerdotes y a los levitas y les dijo, salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Aquí vemos también otro detalle. Vemos que cuando se trata, ¿verdad?, vamos a decir, de la congregación, uno a veces le dice la casa de Dios, pero sabemos que la casa de Dios hoy en día es nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Allí mora el Señor, en nuestro cuerpo, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Anteriormente recuerden que el Señor moraba allí, en una tienda física. Entonces, vemos que estaba dañada y necesitaba reparación. Pero el punto es, fíjense, que aquí se recogía ofrenda entre todo el pueblo. O sea que todo el pueblo, lo que pudiéramos decir hoy, la iglesia, la congregación, fíjense que se recoge en toda la congregación para hacer reparaciones, para hacer lo que se necesite en la congregación. Se recogen ofrendas. Y eso me hace recordar en el Nuevo Testamento que también se recogen ofrendas. En el Nuevo Testamento nos enseña que se recogen también ofrendas para lo que se necesite. Para lo que se necesite. Entonces, vemos que dice, porque no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios
y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey e hicieron un arca, la cual pusieron fuera y la pusieron a la puerta de la casa de Jehová. O sea, un arca, recuerden que el arca original era como un cajón con su tapa. Entonces imagínense que mandaron a hacer como tipo cofre, algo así, para que entendamos mejor. Y allí, fíjense que allí llegaba la gente, dice, vamos a ver, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajeran a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y la echaron en el arca hasta llenarla. Fíjense que aquí mismo lo está diciendo que fue una ofrenda que siempre Moisés hacía las cosas guiadas por Dios, por supuesto. La ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. O sea que se les dijo un monto, una ofrenda para hacer las reparaciones, todo lo que se necesite para la casa de Dios. Vemos que aquí se había impuesto. Lo que es la diferencia de hoy en día, ¿verdad? Que ya ahora las cosas no son impuestas. Ahora las cosas Dios nos las pide que las hagamos de corazón, con gozo y alegría. Entonces se recoge una ofrenda para hacer una reparación, para hacer algo en la congregación, en la iglesia. Es responsabilidad de toda la congregación aportar. Es responsabilidad aportar, dar ofrenda, ayudar, darlo con gozo, con alegría. Porque uno sabe que es para la casa de Dios, para la congregación. Dios conoce los corazones, Dios sabe la intención del corazón. Entonces vemos que es de Dios pues el recoger ofrenda cuando se necesite hacer algo en la congregación. Dice, y cuando venía, y todo el jefe, y todos los jefes, y todo el pueblo se gozaron, y trajeron ofrendas, y las echaron en el arca hasta llenarla. Fíjense, dice que todo el pueblo se gozaron. O sea que estaban dando para el Señor, porque como dice la Biblia, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, y no para el hombre. Ahí no le estaban dando al rey, ahí le estaban dando era para la casa del Señor. Dice, y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Fíjense que todo el pueblo estaba dando con alegría, con gozo. Porque cuando se trata para el Señor, eso debe ser con gozo. Porque a la final recuerden que nosotros no somos dueños de nada. Todo lo que Dios permite que nosotros tengamos, porque Él lo permite. Dice la Biblia que toda la tierra, Dios es dueño de toda la tierra y su plenitud. Hasta nosotros mismos no somos dueños de nosotros mismos. Nosotros le pertenecemos al Señor, Él nos compró con precio de sangre. Entonces, como Él es dueño nuestro, todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y uno le dice, Señor, ¿cuánto quieres tú que yo dé? Y el Señor le va a guiar. Dice, y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey, por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban, y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero, fíjense. Primero nos narra ahí que el pueblo daba con alegría, como nos pide el Señor ahora en el Nuevo Testamento, que lo que demos, lo demos con gozo y alegría de corazón, porque es para el Señor. Y para el Señor se le da en abundancia, para el Señor se da bien, pues, no con mezquindad, no como que hay lo que me sobra, lo que me queda. Entonces vemos que recogían a diario, venían, vaciaban el cofre y después lo volvían allá a poner. Dice, y el rey Joiada lo daba a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices en hierro, bronce,
para poner la casa. Porque hay situaciones hoy en día que se presentan. A veces ese es un detalle que tiene a veces la Iglesia de Cristo, no todo. Pero hay congregaciones donde les gusta que siempre la gente sirva de gratis, trabaje de gratis. Donde cada padre y madre de familia tiene pues también sus responsabilidades en el hogar, tiene que llevar comida al hogar, todo. Entonces todo lo quieren gratis. Hay pastores que quieren que las ovejas todo lo hagan gratis. Y aquí estamos viendo este caso, donde a los trabajadores se le pagaban. Y los mismos trabajadores eran del mismo pueblo de Dios. Que necesitan ustedes restaurar allá una pared en la congregación. Ok, ya hay allí albañiles y todo en la congregación, hay que pagarle. El obrero es digno de su salario. Entonces a veces tienen esa mala costumbre de que todo gratis, todo gratis. Entonces si el trabajo dura una semana, los hermanos están ahí trabajando de gratis una semana, eso no puede ser. Uno no puede aprovecharse de las ovejas. Uno no puede aprovecharse de los hijos de Dios. Entonces los hermanos, su casa, ya sus hijos pasando hambre, y allá los pastores exigiendo de que no, que eso es para Dios. Y así por ahí es que los envuelven, que como es para Dios es gratis. Entonces, ¿quién alimenta ya los hijos y las casas? Eso es malo, eso es malo, eso es malo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Se va a hacer una obra, se va a hacer algo. Aquí, ¿qué fue lo que hicieron aquí? Recogieron el dinero entre el pueblo. Ok, se necesita aquí reconstruir estas 2 paredes. Ok, vamos a buscar a alguien que saque cuenta. Ok, se va a gastar, tenemos que comprar esto en material. Ok, se van a utilizar tanto, dejan los trabajadores, el pago es esto. Y sacan todo lo que se necesite. Ok, vamos a gastar tanto. Y el pueblo se comienza a preparar, porque tiene que comenzar a ofrendar entre todo el mundo para hacer el trabajo en la congregación. Porque eso tampoco puede caer en el pastor, en los pastores, todo, ¿no? Ese es un trabajo de todos. Fíjense que aquí no cayó en los hombros del rey, y era rey. Todo el pueblo aquí aportó para reparar la casa del Señor. Todo el mundo aquí aportó ofrenda. ¿Por qué? Porque hay que pagarle a todos los trabajadores, a todos los que están reparando la casa de Dios. Hay que comprar todo material. Todo lo que con todo ese dinero se compró todo eso. Material a pagarle allí a los carpinteros, pagarle a los herreros, pagarle a todo el mundo que está trabajando allí. Eso es justicia, eso es justo. El obrero es digno de su salario. Si cuando uno contrata a alguien que no es creyente y le paga bien lo que pide, lo que exige en su trabajo, ¿cuánto más no uno va a bendecir a un hijo o una hija de Dios? Ese es el deber ser. Entonces muchas veces en la iglesia de Cristo pasa lo contrario. Ay, no, porque es el hermanito, porque es la hermanita, entonces que me cobre 50%, 40%, 30%. Porque queremos que siempre las cosas nos las hagan casi gratis o casi gratis. Entonces eso es injusticia. Eso es aprovecharse de los hermanos, de las hermanas de la iglesia, de la congregación. Eso es malo. Eso es malo. Porque muchos tienen necesidad. Muchos necesitan llevar el pan a su casa. En las casas hay gastos, muchos viven alquilados. Tienen que comprar comida, tienen niños. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Cuidado con esos pastores que les gusta aprovecharse de la oveja. Ahora hay cosas que de repente, no, que hay que hacer algo, ¿verdad? En la congregación. Ok, no hay problema, yo lo hago porque, yo no importa, lo hago para el Señor. No tengo la necesidad, no tengo necesidad de dinero ni nada. Y bueno, Dios puso en mi corazón el que lo hiciera de gratis. O sea, una cosa que hay que hacer, un trabajo, y bueno, uno lo hace, ya es diferente. Pero normalmente hay que pagarle al trabajador. Dice aquí, el 12, versículo 12. Y el rey y Joiada, el rey y el sacerdote, lo daban a los que hacían el trabajo. Fíjense cómo estaban allí coordinados. A los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová.
y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices de hierro, bronce para componer la casa. Fíjense, ahí había muchos trabajadores. Iban hasta de gratis ellos. ¿Y quién iba a llevar la comida para su casa? Lo que necesitara ya la mujer, los hijos. Aquí ven que había que pagarle. Y dice, hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. O sea que la reforzaron. O sea que la restauraron, todo el daño que tenía se restauró, se puso bien bonita como estaba antes, y más bien se fortaleció más. Dice, y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, fíjense, quedó dinero, e hicieron de él utensilios. Fíjense. Quedó dinero. Bueno, vamos a hacer también otros detallitos que faltan. Gloria a Dios que quedó dinero. Dice que cuando terminaron trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días. Fíjense, lo que se recoge de Dios, de todo ese dinero, parte es para hacer las cosas que se necesiten, reparaciones, comprar detalles que se necesiten para la casa de Dios, igual hoy en día para la congregación. Dice, mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Fíjense que fue un hombre intachable, lo que el Señor manda hoy en día. Fue un hombre intachable, no hubo de qué acusarse ni señalarse. Un hombre recto, un hombre que hizo lo bueno y agradable delante de Dios. Tanto así, fíjense, que era el sacerdote y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. ¿Qué sucedió después? Que muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Pareciera que todo el mundo estaba recto, correcto, era mientras estaba allí el sacerdote Joiada. Porque fíjense, murió el sacerdote Joiada y ya el rey comenzó a hacerlo, wow, lo que a Dios le desagrada. Dice, muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, o sea, se olvidaron de la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Se olvidaron de la casa de Jehová y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas, o sea, la idolatría. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Fíjense que aquí lo llama como pecado. Y eso hoy en día también pasa. Cuando vemos un hijo o una hija de Dios, se olvida del Señor, ya no ora, ya no lee la Biblia. Ahora se enfoca en cosas que antes no se enfocaba. Se enfoca en cosas del mundo. Y crea ídolos en su vida, empieza a adorar. Acuérdense que hoy en día, o sea, cuando hablamos de idolatría, es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Ya deja de estar yendo para los cultos, porque tiene que hacer esto otro, porque tiene que hacer esto otro. Desplaza a Dios porque ya hay ídolos en su vida, ya hay ídolos en su corazón. Dice, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa esa cosa?
cuando ya se le quita a Dios el primer lugar y empieza uno a tener idolatría en el corazón por otras cosas. Eso trae que como consecuencia, fíjense lo que dice aquí. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y dice, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales le amonestaron, mas ellos no escucharon. Fíjense que antes de que venga las consecuencias en una persona, en una congregación, en un país, Dios, como Dios es un Dios de justo, un Dios de justicia, Él siempre va a hacer lo recto. Primero, esa persona es advertida. Primero Dios le habla por medio de una amiga, por medio de un hermano, por medio de la palabra. O sea, Dios primero le advierte, le habla. Dice, y les envió Jehová, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales le amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Fíjense, el hijo del sacerdote Joiada, el que hizo las cosas bien delante del Señor. Y puesto en pie donde estaban más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Por eso que siempre se dice que Dios no nos abandona a nosotros. Somos nosotros los que abandonamos a Dios. Somos nosotros los que nos apartamos. Somos nosotros los que empezamos a pecar, a hacer lo malo. Es el hombre. Y claro, cuando el hombre comienza a hacer todas esas aberraciones y Dios le habla y nada, y cierra sus oídos, y Dios le vuelve a hablar y nada, Dios le envía a alguien y no escuchan a la persona, ya llega un momento que ya Dios se aparta. Dice, por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Fíjense, eso es tan terrible. Y vemos cómo el sacerdote Joiada se portó también con el rey. Estuvo allí a su lado siempre. Y ni siquiera respetaron que era su hijo. Y ni siquiera respetaron que estaba hablando Dios a través de él. O sea, fíjense cómo el corazón del hombre, wow, puede cambiar de un día a otro, de un momento a otro. Hoy hace lo bueno y después mañana empieza a hacer lo malo. Y bien malo. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Fíjense. Hasta el temor se pierde. Cuando la persona se aparta de Dios, ya ahí se pierde el temor, se pierde todo. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia, fíjense. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Fíjense. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Wow. Es fuerte eso. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey de Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Están viendo que a Dios no se le escapa nada. Cuando esa persona empieza a pecar y empieza a pecar y empieza a pecar, y Dios le manda y utiliza el hermanito, utiliza el profeta, utiliza la palabra, y nada, esa persona no quiere voltear la cara, no quiere escuchar. Cierra sus oídos. Dios le da, claro que le da oportunidades para que se arrepienta. Hasta que llega un momento, ¿ya?
Dios empieza a ejecutar allí juicio. Y dice que por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, ¿qué hace Dios? Los entrega a sus enemigos. ¿Y el enemigo entra qué? El enemigo. El enemigo no entra para hacer nada bueno, sino para hacer cosas malas. Y entra en el hogar, y entra en el matrimonio, y ataca a los hijos. Y hace desastre. Desastre en la finanza. Todo. Dice, y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias. Y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote. Y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeat, amonita, y Josabat, hijo de Sinri, moabita. En cuanto a los hijos de Joás, y a la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia de los libros de los reyes, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Aquí estamos viendo la palabra de Dios que se cumple. El que esté firme, mira que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. Por eso que nosotros debemos de cuidarnos, de guardarnos, de velar por nuestras vidas espirituales, la oración, la palabra, los ayunos, el estar constantemente apartándose del mal, del pecado, de las cosas que a Dios no le agrada. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Porque fíjense, una persona hoy está en los caminos del Señor y mañana pues se puede apartar y hacer lo malo delante de Dios y termina mal. Hay que tener cuidado con eso. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que seas tú produciendo fruto a 100 por 1 en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre amado. Amén y amén. Gloria a Dios.